El Departamento de Comunicaciones presenta el repaso de la lección. Un saludo para cada uno de ustedes. Nos alegra una vez más que estemos aquí encontrándonos frente a la palabra del Señor y especialmente para repasar estos temas de Primera de Corintios. Es el mensaje especial del Señor para nosotros a través del apóstol Pablo. Y hoy el tema valioso, el mensaje de la cruz. Así que les invito para que nos unamos en una oración y le pidamos al Señor que nos dirija en este momento en que estudiamos su palabra. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, porque nos provees este tiempo valioso para repasar el mensaje que para nosotros está escrito en la lección de escuela sabática. Gracias te damos porque tu Espíritu está dispuesto, Señor, a enseñarnos toda verdad. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la cruz. Y esta semana, la segunda lección de este trimestre, estamos centrados en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Así que le invito para que tome su Biblia. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos a extraer algunas partes muy importantes respecto a la lección de esta semana. Dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. El mensaje de la cruz. Y cuando hacemos alusión a la cruz, ¿qué viene a nuestra mente? Seguramente a alguna cruz que está en algún lugar, encima de un techo de una iglesia, adornando una tumba, o quizá alguno lleva una cruz colgada de su cuello. Correcto. En todos esos aspectos, la cruz nos recuerda la muerte de Jesús, es decir, cuando Él entregó su vida por nosotros. Pero, ¿qué mensaje tiene esa cruz? ¿Qué mensaje tiene esa cruz? Eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Bueno, la cruz inicialmente no era nada positivo. Para los romanos era un símbolo de tortura, y no cualquier símbolo de tortura, era el peor de todos los castigos. Y eso nos muestra la historia. Los historiadores justamente recuerdan que la cruz era el peor método de ejecución que los romanos se habían inventado. Era porque la persona era colgada allí en un madero, era puesta sobre el madero, sus manos, sus pies ajustados al madero con clavos fuertes. Sin embargo, al levantar esa cruz y colocarla en el hueco donde iba a ser sembrada, bueno, esa era una experiencia realmente torturadora. Las manos no estaban listas para sostener el peso del cuerpo, así que se desgarraban. Era realmente un suplicio. La carne se iba desgarrando lentamente de las manos, de los pies o de cualquier sitio donde hubiera sido infligido el castigo. Así que pasaba el tiempo y la gente que estaba allí solo presenciaba el martirio de ver cómo alguien se iba muriendo lentamente. Hasta que esta persona condenada rogaba mejor que le causaran la muerte para no seguir padeciendo. Ver morir a una persona lentamente y más al aire libre, bajo el sol inclemente, estaba prohibido darle cualquier tipo de bebida, excepto vinagre. De todos modos, la persona sufría mucho. Esa muerte cruel, esa muerte inhumana, despiadada de los romanos, fue la que experimentó el Señor Jesús. Sin embargo, el apóstol Pablo trae un mensaje, el mensaje de la cruz.
Eso que era detestable, eso que era rechazado para los que escuchaban la predicación, el Señor lo convirtió a través de su sacrificio en la cruz como un instrumento, como un mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres. En realidad, lo que vemos en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 18 es que el mensaje de la cruz es el mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Bueno, y por eso entonces vemos que después de los saludos en esta primera carta a los Corintios, lo que viene a continuación es que Pablo se enfoca en lo que para él es más importante, la muerte de Jesús, el mensaje de la cruz. La segunda parte de esta lección nos habla acerca de algo muy interesante. Me llamó realmente la atención y es necedad para los que perecen. Necedad para los que perecen. Y en este versículo que estamos mencionando, versículo 18 de 1 Corintios dice que la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Bueno, ahí está. Locura. Yo me imagino que alguno de nuestros amigos que está aquí observando este repaso de lección estará pensando que para él en algún momento fue locura. Quizá alguno de los miembros de la iglesia que ve en este momento de repaso de lección dirá, yo antes también pensaba que eso era locura. Yo he tenido varias experiencias en las que los nuevos conversos me dicen cómo se escondían de la persona que quería compartir el evangelio, cómo se burlaban de esa mujer, de ese hombre que iba a llevarles la palabra, y cómo ahora se arrepienten de esa actitud que tenían. Y si usted ahora está compartiendo el evangelio con alguien y esa persona no le presta atención, le rechaza, le controvierte el mensaje, recuerde lo que dice el apóstol Pablo en este versículo. El mensaje muchas veces es locura. Y es locura porque recordemos el contexto en el que el apóstol estaba mencionando este mensaje. Aunque él estaba en Éfeso y estaba escribiendo la carta para los Corintios, sin embargo recordemos que la ciudad de Corinto y toda su región alrededor era una región muy pagana, era una región muy comercial, los mercaderes ululaban, había dinero, había mucho movimiento, pero también la gente era muy pagana y muy dada no solamente a los vicios, no solamente al desenfreno, sino que era muy dada al paganismo. Dioses para una cosa y para otra, pero el mensaje que trae aquí el apóstol Pablo era un mensaje totalmente diferente. La cultura grecorromana había invadido toda esa región. Así que el culto al estudio, a la investigación, a la razón, a la filosofía, a los razonamientos, era lo que estaba en boga en ese tiempo en Corinto. Imagínense los filósofos con sus ideas, elucubrando unos mensajes, los misterios del conocimiento, de la razón. Y todo eso era exaltado en Corinto. Y ahora llega el apóstol a hablar no de la razón, no del conocimiento, no de la ciencia, no de la sabiduría humana, sino que viene hablando de una persona que era de una de las colonias romanas, era esclavizado por los romanos, era un Galileo, un maestro sencillo que viajaba a pie, que tenía un puñadito de seguidores y que ahora hablaba del amor, hablaba de la misericordia de Dios y que había terminado muerto en una cruz. Obviamente esto no coincidía con toda la sabiduría humana que se veía en las calles de Corinto. Así que más de uno al escuchar ese mensaje diría, este hombre está loco, está loco. Un lugar donde los sabios,
los conocedores, los investigadores, eran los que dirigían toda la actividad, eran el sumum de la sociedad, y ahora viene Pablo a hablar de un sencillo, simple carpintero que había empezado a predicar y que había muerto en la cruz y que para ellos era el Salvador. Pues eso era realmente para la gente que escuchaba símbolo de locura. Apreciado amigo, quizá algunas de las enseñanzas de la Biblia te parecerán locura, quizá porque no concuerdan con la filosofía actual, con la ciencia, con el conocimiento, con la investigación, con el mundo que te rodea. Quizá lo coloques como una locura, pero el apóstol Pablo, más que como locura, lo coloca como la sabiduría de Dios. ¿Y qué mensaje tan bonito? Ahora yo quiero centrarme estos minutos en algo muy interesante que me trae esta lección de Escuela Sabática. Y es el tema de que el mensaje de la cruz es poder para los que están siendo salvados. Así que 1 Corintios 1:18 es muy claro, trae un mensaje muy específico. La cruz y su mensaje depende de cómo se vive. Ahí está el mensaje de la cruz. Ahí está Cristo que dio su vida en propiciación por los pecadores. Y depende cómo se mire ese poder, ese mensaje será poder para los que son salvados o será lo contrario, tristeza, muerte para los que lo rechazan. Y allí en 1 Corintios 18, miren lo que dice específicamente. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden y es para los que se salvan, es poder de Dios. Qué interesante esto. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Las palabras en griego que están allí son muy importantes para entender el sentido de estas palabras. La palabra de los que se pierden y de los que se salvan. Lo que está diciendo aquí, cuando habla de los que se pierden, es la expresión de los que se están destruyendo, de los que están perdiendo a sí mismos. Es decir, una autodestrucción. Es una destrucción autoinfligida. El mensaje que está aquí es que esos que se están autodestruyendo. Y esto me lleva a pensar que cuando uno está lejos de Dios y piensa que está disfrutando del mundo, en realidad se está autodestruyendo. Por eso, no es que Dios esté destruyendo, sino que la persona misma se ha estado autodestruyendo. Y cuando venga el Señor, ya simplemente completará esa obra de destrucción que la misma persona alejada de Cristo ha estado realizando. Mientras que el mensaje de la cruz es salvación para aquellos que se salvan o que están siendo salvados. Mire qué interesante lo que dice aquí. Allí no dice que nosotros mismos nos estamos salvando. Allí dice los que están siendo salvados. ¿Por qué? Porque mientras que la destrucción es autoinfligida, el mismo ser humano se está destruyendo, la salvación no es algo que usted y yo podamos ganarnos, ni que vamos a proveer para nosotros mismos. Es decir, yo no estoy construyendo mi salvación, no estoy ganando puntos para mi salvación, sino que como dice la palabra en griego, eso es algo externo. Como dice el título de esa sección, justamente es los que están siendo salvados. Es decir, que la salvación es un regalo, es por gracia. Nadie va a llegar al cielo pensando que se ganó la salvación por sus grandes esfuerzos, por su sabiduría, por sus logros, por su esfuerzo personal. Al contrario, como dice esta lección y este versículo 18 de 1 Corintios 1, la salvación es algo que recibimos. Estamos siendo salvados a través de Cristo y de su mensaje de la cruz. Muy bien. Otro aspecto que me llama la atención de esta semana, para que usted la pueda repasar, la pueda compartir, y si le corresponde dar frente a otros este estudio, entonces para que tenga estos detallitos en mente. Y está allí en 1 Corintios
1, el 18 y 19, que es una continuación de lo que venimos diciendo, y también nos apoya el versículo 6, el versículo 23 de Romanos 6. La paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios o el regalo de Dios es la vida eterna. Es decir, la misma persona está trayendo su muerte, pero también lo contrario es que la persona pueda dejarse salvar, permitir que Jesús lo salve, porque es un regalo, es un don de Dios. Muy bien, aquí yo quiero hacer una pregunta para que me escriba ahí un mensajecito en los comentarios. Durante siglos, la cruz ha sido para los cristianos un símbolo de fe. Durante siglos, la cruz ha sido un símbolo de fe. De hecho, muchas personas cargan una cruz colgada a su cuello tratando de mostrar fe, tratando de expresar su fe en el Señor. A muchos cristianos les cuesta quitarse esa cruz que llevan colgada allí como símbolo de su fe. ¿Qué podría decirle a una persona que considera que debe cargar una cruz física, una cruz quizá en madera, en algún metal, para expresar su fe? ¿Cómo podrías decirle a una persona, no es necesario cargar, llevar allí de su cuello, portar una cruz? Quizás será más importante lo que esa cruz representa, porque la cruz representa la muerte de Jesús por nosotros. Y si tenemos una cruz atada a nuestro cuello o a nuestro brazo, o quizá en un altar, pero el mensaje de Jesús crucificado por nosotros, entregado allí en esa cruz, en nuestro lugar, no llega a tu corazón, entonces de nada servirá quizá lo que tienes físicamente allí. Muy bien. Otro versículo que quiero repasar en esta hora es el versículo 20 de este primer capítulo de 1 Corintios. 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Así que, y ya tenemos el contexto. El apóstol Pablo hablando en un lugar donde la sabiduría, el conocimiento, el mundo de las ideas era lo que predominaba. Sin embargo, más que el mundo de las ideas, ¿qué tal si el conocimiento de Dios, de su palabra, de su mensaje, llega a nosotros? Quizá algunas personas tienen una expresividad muy valiosa. Quizá su elocuencia, sus palabras, la forma como se dirigen al público es muy valiosa. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué tal si esas ideas, esas palabras, esos pensamientos se vuelven actos, se vuelve una vida práctica, una vida dispuesta para el Señor? Por eso, más que ver la elocuencia, las palabras, los temas bien elaborados, el apóstol dice, no es la sabiduría humana, es la sabiduría de Dios la que debe primar. Mira, amigo que me escuchas, la sabiduría humana puede hacer muchas cosas. Mira a tu alrededor. Mira la ciencia cómo ha avanzado, la tecnología. El hombre con su sabiduría es capaz de poner un pie en la luna. El hombre puede viajar al espacio. La sabiduría humana puede construir aparatos con alta tecnología, pero la sabiduría humana no puede perdonar tus pecados. La sabiduría humana puede construir grandes transatlánticos que sortean el océano, llevando centenares de personas, con alimento, con diversión, con todo lo necesario para un viaje de varias semanas.
Pero la sabiduría humana no puede quitarte el sentimiento de culpabilidad. Así que en estos versículos el apóstol Pablo hace una comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Si te has centrado solo en la sabiduría humana, si has luchado con tus propios esfuerzos para lograr que tu conciencia sea apaciguada y no lo has conseguido, entonces te invito para que acudas a la sabiduría divina. El Señor está dispuesto. ¿Qué tal si te rindes? No importa que no sepas cómo explicar las profecías. No importa que no sepas cómo explicar todo el mensaje apocalíptico. No importa que tu conocimiento no sea tan amplio de la Escritura. Pero si aceptas la sabiduría del Señor para tu vida, seguramente Él va a operar un gran cambio. Y tú lo vas a sentir. Y los que están alrededor lo van a percibir. Mira lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 24. En cambio, para los que son llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 24. Y aquí dice, tanto para los judíos como para los griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Por eso dice el versículo 23, el apóstol Pablo, por eso es que nosotros predicamos a Cristo. Por eso es que hablamos de Cristo y de Cristo crucificado. Aunque para algunos sea locura, pero es la única forma de salvación. Es el único método para alcanzar vida eterna. Ahora, apreciado amigo que me estás escuchando, quiero llevarte a otro aspecto importante de esta lección de esta semana. Y es el que tiene que ver con el mensaje de Cristo para tu vida. Recordemos que la muerte en la cruz era para los peores delincuentes, para los que el gobierno romano, el imperio romano consideraba los seres más malvados en su imperio. Pero para nosotros, ahora la muerte de cruz es símbolo. La muerte de Jesús en la cruz es símbolo de salvación. ¿Cuál es el mensaje entonces que nos deja 1 Corintios en estos versículos que hemos leído? Que el Señor utilizó este símbolo de desprecio, este símbolo de desgracia humana para traer oportunidad y felicidad para tu vida. Acepta el mensaje de la cruz. Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué? Si el ser humano hubiera podido solucionar el problema del pecado, Jesús no tenía necesidad de morir en la cruz. La cruz nos muestra, en primer lugar, lo terrible que es el pecado. Escucha bien, la cruz nos muestra lo terrible que es el pecado, al punto que Jesús tuvo que dar su vida en la cruz. Pero también la cruz nos muestra otra cosa, lo grande que es el amor de Dios para nosotros. La cruz muestra lo terrible que es el pecado, pero también revela el inmenso amor de Dios para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences. Dice allí la palabra del Señor, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Romanos 1:16. Y allí Romanos 1:16 dice potencia, poder, dinamita. Es decir, si estás enredado en este mundo y no encuentras salida, por donde vas, lo que ves es tropiezos. Si las puertas están cerradas, entonces acepta al Señor. Recibe el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que hay esperanza para tu caso. Y entonces esa dinamita de Dios, ese dunamis,
en griego, de donde viene esta palabra dinamita, que aquí se traducida en la Biblia en Romanos 1:16 como poder, ese poder de Dios puede entonces abrir esas puertas, romper esas cadenas y darte oportunidad de salvación. Así que, apreciado hermano y amigo, la cruz es el centro del Evangelio. La cruz es potencia de Dios, es salvación, aunque a veces algunos lo vean como locura. Ahora vamos a pasar a un aspecto muy interesante de 1 Corintios 1. Y vamos a enfatizar aquí un versículo que a veces genera un poco de controversia, y es 1 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 17. 1 Corintios 1:17. Aquí dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, algunos dicen que quizá este versículo está hablando de que no es necesario el bautismo. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para eso necesitamos ver el contexto de este versículo. El contexto más cercano empieza en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Por qué dice el apóstol esto? Porque el versículo 12 dice que algunos de los miembros de la iglesia en Corinto se ufanaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. Había como una rivalidad, había como una competencia, como cada uno tratando de mostrar quién lo había llevado al Evangelio. Hoy quizá algunos se preguntan si mi bautismo lo hizo tal predicador o tal evangelista tiene más valor. O a mí me bautizó tal persona, o yo fui bautizado en tal lugar. Es más, algunos tienen quizá alguna diferencia de si son bautizados en el río o en una pila bautismal dentro de un templo. Recuerda esa controversia que había en la iglesia de Corinto, por la que el apóstol Pablo refiere aquí de que Jesús no está dividido, era porque cada uno pensaba que era según quien lo había bautizado lo que tenía valor. Pero no era el que había realizado el bautismo lo que le daba valor. Lo que le daba valor era que había sido una persona que había aceptado a Jesús. Es decir, Jesús era el centro, no quien lo había bautizado. Y él dice, no tengan contiendas, no tengan diferencias, no tengan esa pugna entre ustedes por quién lo bautizó. Y hermano, pide tu bautismo. Algunos están diciendo, no, yo no me bautizo mientras esté este pastor que está acá. Yo no me bautizo si no me llevan a un río. Lo importante es que aceptes a Jesús. Lo importante es lo que simboliza el bautismo. Morir a la vida pasada y nacer a una vida nueva. Es decir, empezar una vida en Cristo el Señor. Lo importante no es la cruz que llevas allí en tu cuello o que tienes en un altar. Lo importante es lo que eso significa, aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces, esas contiendas son innecesarias. Esas rivalidades de colocarse de uno u otro bando son innecesarias, porque el apóstol allí dice, Cristo no está dividido. Y dice entonces el apóstol, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y entonces allí encontramos la potencia, el Evangelio de Cristo. Es decir, Cristo es potencia de Dios. Él es el centro del Evangelio. Así que, apreciado hermano y amigo que me escuchas, pide el bautismo, acepta a Jesús, recibe al Señor en tu corazón.
recibe la potencia, recibe la cruz de Cristo, recibe a Jesús, al Cristo que se entregó por cada uno de nosotros. Quiero concluir con unas preguntas de reflexión en esta hora. Esas preguntas las encontramos al final de la lección de escuela sabática de esta semana. La primera pregunta es, en el huerto del Getsemaní, Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto está en Mateo 26, 39. Es decir, el momento en que Jesús estaba ahí en el Getsemaní. Esa frase, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esa frase estaba diciendo que Jesús sabía lo difícil, lo duro que iba a ser esa experiencia del sacrificio en la cruz. Eso nos habla del inmenso amor de Jesús y cómo el precio que Él pagó en la cruz es tan grande que el mismo Jesús temía físicamente por lo que le iba a suceder. Esa frase, pasa de mí esta copa, significa, ojalá que no me sucediera esto. Pero apreciado amigo, Jesús lo pasó para que tú y yo tengamos oportunidad de salvación y vida eterna. Otra pregunta para reflexionar. Está en 1 Corintios 1:25. 1 Corintios 1:25, donde dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es decir, lo que es locura para este mundo, lo que quizá para este mundo no tiene sentido. Quizá para muchos de los que escuchan el Evangelio no tiene sentido el dejar lo que para algunos será disfrutar de este mundo, lo que será en los goces terrenales. Quizá para algunos no tenga sentido leer la palabra, evitar la maldad, buscar hacer lo correcto. Quizá para algunos eso sea locura, pero acuérdate lo que dice 1 Corintios. Eso es locura, pero para los hombres es locura, pero para Dios es sabiduría. Así que pensemos, ¿en qué cosas de tu vida es diferente la sabiduría de Dios a la sabiduría del mundo? Por ejemplo, una persona que quiere ser fiel a Dios en la observancia de los mandamientos, quizá para su familia sea una persona sin gusto, quizá sea una persona que no tiene sentido de la vida, pero la sabiduría de Dios es muy diferente a la sabiduría humana. Y por eso mientras estamos aquí repasando este momento, esta lección, entonces podemos recordar que la sabiduría de Dios muchas veces no concuerda con la sabiduría del ser humano. ¿Qué tal si escribes ahí en los comentarios? ¿Qué tal si escribes en qué aspectos de tu vida durante estos días has visto que la sabiduría de Dios no concuerda con la sabiduría humana? Muy bien, otra pregunta para reflexionar en esta hora es, el mensaje de Cristo crucificado era un escándalo para los judíos y una locura para los griegos. ¿Qué temas hoy pueden ser un escándalo para tu vida? Quizá el asistir a una iglesia, quizá dedicar tiempo a leer la palabra sea un asunto sin sentido, quizá para algunos llevar sus donativos voluntarios a la iglesia sea locura. ¿Qué aspectos de la vida cristiana son locura para ti o para alguno de tus familiares con quienes comparte el Evangelio? ¿Qué tal si escribes allí en tus comentarios algún mensaje de cómo has tenido controversias en tu trabajo, en tu grupo de estudio o en tu comunidad donde vives, de lo que la gente considera que es locura, pero que tú sabes que es la sabiduría de Dios? Comparte quizá algún mensaje que ayude a otros a animarlos y a que puedan persistir, a que sigan adelante a pesar de que tengan esas controversias
con familia, con compañeros de trabajo o de estudio o en la comunidad donde ellos están. Anímalos a través de tu testimonio. Y la última pregunta para reflexionar es, ¿cómo podemos hablar de Jesús a las personas que no perciben las cosas espirituales? Quizá en este momento no están preparados para recibir el mensaje. ¿Cómo podríamos llegar de una forma sutil, sencilla, natural, para que la persona no cree un rechazo, no cree una barrera? No podemos quizá llegar abruptamente, no podemos quizá llegar con acciones intempestivas, imponiendo el Evangelio. ¿Qué tal si nos das algunas ideas allí y comentas aquí en la caja de comentarios, escribes ideas de cómo llegar a una persona que quizá ahora no está preparada para el Evangelio o que podría crear rechazo? Quizá puede ser una forma más natural, con una ayuda, un comportamiento, una familiaridad, un apoyo, etcétera. Busca algún mensaje para que escribas ahí, para que se rompan esas barreras y entonces el mensaje de la cruz llegue a las personas que nos rodean. Muy bien, vamos a concluir diciendo, Jesús hizo todo lo que estaba a nuestro alcance. Él llegó hasta la muerte. ¿Qué más podría él hacer? Él quizá miró tu caso y mi caso y entonces dijo, voy a hacer todo lo posible para salvar a mi hijo, a mi hija, que está pereciendo en este mundo de maldad. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Pregúntate, ¿qué más podría hacer Jesús si dio su propia vida en la cruz? Quizá no podría hacer nada más. Por eso hoy te invito para que aceptes a Jesús. La solución hoy, como en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los Corintios, sigue siendo la misma, la cruz. No me he propuesto entre vosotros hablar de ninguna otra cosa, dijo el apóstol Pablo, sino de Cristo y de este crucificado. Acepta a Jesús. La cruz es el centro de nuestra fe. La cruz es la fuente de salvación. La sabiduría humana no podrá resolver el problema del pecado. Recuerda que lo que parece locura para el mundo puede ser la sabiduría de Dios. Al concluir este mensaje, quiero decirte, acepta a Jesús. Busca al Señor Jesucristo en oración. Lee la palabra. Pide el bautismo y empieza una vida nueva en el Señor. Si estás dispuesto, entonces escribe aquí en los comentarios, acepto. Puedes escribir, si no eres miembro bautizado de la iglesia, quiero ser bautizado. Y coloca tus datos para que alguien cercano te pueda ayudar. Quizá puedes escribir, quiero recibir orientación acerca de cómo aceptar a Jesús y cómo ser bautizado para que mis pecados sean perdonados y para nacer para la vida eterna. Escribe en los comentarios y con gusto estaremos dispuestos a ayudarte. Vamos a hacer la oración. Padre, gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo lo que debía hacerse ya fue hecho. Por eso solamente nos resta aceptar tu sacrificio. Señor, gracias, porque tenemos oportunidad de salvación. Hay oportunidad de vida eterna. Quizá alguno que me escucha en esta hora puede estar en el valle de la decisión. Quizá alguno está intentando aceptar a Jesús, pero encuentra rechazo, encuentra controversias, dificultades. Quizá alguno encuentra oposición con su familia o con alguien cercano. Por favor, hoy, Señor, te pido que le ayudes, que le sustentes, que le des fortaleza una vez más. Que sepa que el Señor le está llamando y que responda positivamente a este llamado. Que sepa que en la cruz de Cristo hay oportunidad de salvación. Si ha venido luchando, sufriendo
por alguna circunstancia adversa, porque siente que está lejos de Dios y que su situación no tiene respuesta, que hoy el Señor pueda hablar a su corazón y con ternura pueda responder positivamente diciendo: acepto a Jesús, pido el bautismo para que mis pecados sean perdonados y para empezar una nueva vida en el Señor. Terminamos esta oración diciendo: gracias sean dadas al Señor por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. No olvides escribir los comentarios. No olvides que aquí estamos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Central Florencia, esperándote para que vengas y entonces con nosotros compartas la potencia, el mensaje de la cruz de Cristo. Bendiciones.